Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autograph journey. Terms apply. Hace aproximadamente 3000 años, en una tierra conocida por sus colinas fértiles y ciudades rodeadas por murallas colosales, existía una cultura que mezclaba belleza, misterio y prácticas que hoy nos chocarían profundamente. En Canaán, niños podían ser sacrificados en altares llameantes, mientras en salones esculpidos en piedra se entonaban canciones sagradas para dioses que exigían el cuerpo y el alma de sus adoradores. Las plantaciones florecían bajo la mirada temerosa de los campesinos, que ofrecían aceite y sangre en el intento de agradar a fuerzas invisibles. En cada esquina de una ciudad cananea, convivían el arte refinado, los cánticos armoniosos, el comercio próspero y la idolatría más oscura. Canaán no era solo un destino geográfico, era un campo de batalla entre luz y tinieblas, entre el Dios verdadero y los dioses del engaño. Antes de seguir profundizando entre estas murallas milenarias, donde cada piedra tiene una historia y cada silencio guarda un secreto, aprovecha y suscríbete aquí al canal, porque hay mucho más de lo que los libros cuentan y no querrás perderte. Muy antes de Josué cruzar el Jordán y los muros de Jericó derrumbarse, Canaán ya era conocida como una tierra fértil y codiciada. La Biblia la describe repetidamente como tierra que emana leche y miel, una expresión que va más allá de la metáfora poética. Era, de hecho, un territorio privilegiado en comparación con las tierras áridas a su alrededor. Sus colinas verdes, llanuras fértiles y fuentes de agua dulce proporcionaban un escenario propicio para la agricultura, la crianza de rebaños y el florecimiento de comunidades organizadas. El suelo de Canaán producía vides, higueras, olivos y cereales en abundancia, como se cita en Deuteronomio capítulo 8, del versículo 7 al 9. La generosa naturaleza de la tierra era un atractivo no solo para los hebreos, sino también para muchos otros pueblos que buscaban refugio y prosperidad. Sin embargo, esta tierra tan deseada no estaba deshabitada. Los cananeos, descendientes de Canaán, nieto de Noé, ya ocupaban la región desde hacía siglos, estructurando ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey y sistema de gobierno. La fragmentación política favorecía conflictos internos, pero también proporcionaba espacio para la diversidad cultural y religiosa. Canaán era una especie de cruce de caminos del mundo antiguo, conectando Egipto al sur, a Mesopotamia al este y a los pueblos del mar al oeste. Este cruce de civilizaciones hacía de la tierra una zona de constante influencia externa, absorbiendo prácticas, objetos, ideas y lenguas de diferentes orígenes. Al mismo tiempo, esas influencias alimentaban la resistencia cultural de los pueblos locales, que se esforzaban por preservar sus tradiciones en medio de las presiones extranjeras. La geografía cananea también era notable por sus variaciones, desde las montañas de Efraín y Judá hasta las llanuras costeras de Gaza y Aser, desde las regiones desérticas al sur hasta las laderas fértiles del Valle del Jordán. Cada región tenía sus propios modos de vida y características económicas. Las áreas montañosas, por ejemplo, favorecían la construcción de ciudades fortificadas y la cría de ganado, mientras que los valles eran dominados por la agricultura intensiva. Ya las ciudades costeras desarrollaban puertos y estaban marcadas por un intenso comercio marítimo, como Tiro y Sidón, que en el futuro tendrían gran relevancia durante los reinados de David y Salomón. Esta diversidad territorial no solo influía en los estilos de vida,
sino también en los conflictos por el control de regiones estratégicas. Incluso antes de la llegada de los israelitas, el pueblo cananeo demostraba un gran conocimiento sobre el uso de la tierra y del espacio. Aprovechaban la topografía para erigir fortalezas en lugares elevados, dificultando ataques enemigos. Sabían explorar los recursos naturales con sabiduría, construyendo sistemas de cisternas para recolectar agua de lluvia y desarrollando métodos agrícolas que respetaban el ritmo de las estaciones. Todo esto nos revela un pueblo que, a pesar de ser idólatra y corrupto a los ojos del Dios de Israel, poseía un alto grado de organización social y tecnológica, lo que hacía que la conquista de sus ciudades fuera una tarea humanamente imposible, a menos que hubiera una intervención sobrenatural. La promesa de la tierra hecha a Abraham, conforme se registra en Génesis capítulo 12, versículo 7, no era solo espiritual. Era también una herencia concreta, geográficamente identificable, con fronteras y riquezas palpables. Conocer Canaán en su configuración antes de la conquista es esencial para entender el impacto espiritual, cultural y político de la entrada de Israel en esta tierra. La complejidad de la región, el nivel de civilización de los pueblos y la riqueza natural del territorio nos ayudan a percibir que no se trataba de una simple ocupación territorial, sino de un choque profundo entre dos cosmovisiones, una fundamentada en promesas divinas y otra anclada en sistemas humanos de poder e idolatría. Al entrar en Canaán, el pueblo de Israel se encontró con estructuras que iban más allá de su imaginación. Las ciudades fortificadas, como Jericó, Ai, Laquis y Azor, no eran villorios improvisados, sino centros urbanos organizados, protegidos por murallas gruesas, torres de vigía y puertas reforzadas con bronce y madera de cedro. Jericó, por ejemplo, es descrita en Josué capítulo 6 como una ciudad cerrada y bien guardada, lo que indicaba no solo su fortaleza física, sino también el temor que había entre sus habitantes ante el avance israelita. La tecnología empleada en las construcciones mostraba el conocimiento avanzado de ingeniería de los cananeos, que utilizaban piedras pesadas, barro cocido y técnicas de contención para erigir sus defensas en terrenos accidentados. Estas ciudades no solo protegían a sus habitantes, sino que también simbolizaban el orgullo de los reyes locales. Hazor, la mayor ciudad-estado de la región norte, es descrita en Josué capítulo 11 como la cabeza de todos esos reinos. Su dimensión e influencia alcanzaban a superar la de algunas ciudades egipcias, lo que evidencia su poder militar y económico. El interior de estas fortalezas estaba lleno de almacenes, residencias, santuarios y palacios. Las murallas, que podían tener entre 6 a 12 metros de altura, estaban diseñadas no solo para defensa, sino también como símbolos de dominación y miedo. Muchos habitantes de los alrededores se refugiaban en estas ciudades en tiempos de guerra, creando una red de dependencia y protección entre campo y ciudad. Las puertas de las ciudades funcionaban como puntos neurálgicos de la vida urbana. Allí se realizaban juicios, transacciones comerciales, reuniones políticas y hasta ceremonias religiosas. En Proverbios capítulo 31, por ejemplo, se menciona que el marido de la mujer virtuosa es conocido en las puertas, una clara alusión al espacio de autoridad pública. Esta costumbre ya estaba presente en Canaán y fue posteriormente absorbida por Israel. Además, las ciudades cananeas eran estratégicas tanto militarmente como económicamente. Eran construidas cerca de fuentes de agua, en lugares altos o en rutas comerciales importantes, lo que aumentaba su capacidad de control territorial. La presencia de estas ciudades causaba un impacto psicológico enorme en el pueblo hebreo, recién salido del desierto.
Tras 40 años viviendo en tiendas y desplazándose entre lo nulo y lo provisional, encontrar ciudades con muros inmensos y estructuras sólidas podría sacudir cualquier sentido de capacidad. Fue ese miedo que dominó a los 10 espías que en Números, capítulo 13, versículo 28, dijeron: «El pueblo es poderoso, las ciudades son fortificadas y muy grandes». El choque entre lo que se veía y lo que se creía en la promesa exigía una fe concreta, capaz de desafiar la realidad material con confianza absoluta en la intervención de Dios. Las grandes ciudades fortificadas de Canaán representaban, por tanto, un obstáculo no solo militar, sino también espiritual. Eran fortalezas de orgullo humano, de autosuficiencia e idolatría, y es precisamente contra esos bastiones que el Señor demuestra su poder. La caída de las murallas de Jericó sin uso de armas, solo con obediencia y alabanza, es la prueba de que la conquista de la tierra prometida no dependía de fuerzas humanas, sino de sumisión y fe en el Dios que derriba murallas visibles e invisibles. La Canaán de 3000 años atrás era un verdadero mosaico étnico y cultural. Vivían allí innumerables pueblos: cananeos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, girgaseos y hititas, cada uno con sus peculiaridades lingüísticas, tradiciones y sistemas de creencia. Esa multiplicidad de pueblos era resultado de siglos de migración, invasiones y alianzas regionales. Algunos tenían origen semita, otros vinieron de las tierras del norte o incluso de las islas del mar Mediterráneo. Esta complejidad hacía que la convivencia en la tierra fuera altamente tensa, marcada por rivalidades territoriales, guerras constantes y disputas por supremacía cultural. Era un ambiente volátil, donde alianzas eran hechas y deshechas con facilidad, y donde las guerras moldeaban el destino de las naciones. Los cananeos propiamente dichos dominaban gran parte de la costa y del interior de la tierra. Eran conocidos por su politeísmo intenso y su cultura urbana avanzada. Ya los jebuseos habitaban Jerusalén, una ciudad fortificada que resistiría hasta el reinado de David. Los amorreos ocupaban áreas montañosas y eran vistos como guerreros feroces. Los hititas, por su parte, tenían conexiones con el imperio hitita original del norte y trajeron influencias culturales y tecnológicas importantes. Cada pueblo tenía sus propios dioses, santuarios y prácticas religiosas. Los cultos variaban, pero muchos involucraban rituales de fertilidad, sacrificios animales y hasta prácticas sexuales vinculadas a la adoración. Esta diversidad religiosa también era una forma de conflicto. Las disputas no eran solo por territorio, sino por dominio espiritual. Cada pueblo creía que su divinidad era superior y luchaba para mantener sus dioses en el centro de la vida cotidiana. Altares eran erigidos en lugares altos, árboles sagrados marcaban lugares de adoración y ritos se mezclaban con la política. No era raro que un rey promoviera un culto para ganar legitimidad espiritual sobre su pueblo. Cuando los israelitas entraron en la tierra, el enfrentamiento no fue solo físico, sino también teológico. Como vemos en Deuteronomio capítulo 7, del versículo 1 al 5, Dios ordena que los israelitas no hagan alianza con esos pueblos, pues sus costumbres corromperían al pueblo elegido. Incluso entre estos pueblos había comercio, intercambios culturales y hasta matrimonios diplomáticos. Esta convivencia relativa, sin embargo, no eliminaba las tensiones. Muchas veces la paz era solo una tregua temporal antes de otra guerra. Y es en este escenario de inestabilidad que Israel entra como una nueva fuerza, con una identidad distinta, una religión exclusiva y un código moral radicalmente diferente. Esto causa extrañeza, oposición y, con el tiempo, sincretismo.
La tentación de adoptar costumbres y dioses locales sería constante y devastadora. Conocer a los pueblos que habitaban Canaán ayuda a entender los desafíos enfrentados por los israelitas. No solo estaban ocupando una tierra, sino siendo lanzados a un campo de batalla espiritual y cultural. Cada pueblo representaba una alternativa de vida, una forma diferente de entender el mundo. Y cada elección que Israel hiciera a partir de ahí determinaría no solo su supervivencia física, sino su fidelidad al Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa. Mientras las grandes ciudades cananeas ostentaban murallas imponentes y centros religiosos, la base de la vida cotidiana ocurría en los campos. Allí, lejos de las fortalezas y de los palacios, la tierra era cultivada con esfuerzo y dependencia del ciclo natural de las lluvias. La economía agraria sostenía no solo la alimentación de las familias, sino también el sistema de intercambios y tributos con las ciudades-estado. Hombres, mujeres y niños se involucraban en las tareas agrícolas desde el amanecer, aprendiendo temprano el valor del trabajo arduo y de la paciencia ante la tierra. La agricultura en Canaán giraba en torno a 3 pilares: los cereales como trigo y cebada, las vides para el vino y las aceitunas, cuyo aceite era usado para alimento, iluminación y ritos religiosos. El conocimiento agrícola se transmitía de generación en generación. No había grandes tecnologías, pero había sabiduría acumulada. Los arados eran tirados por bueyes, hechos de madera reforzada, y las semillas eran sembradas a mano. La cosecha exigía precisión en el tiempo. Cosechar demasiado pronto comprometía el grano. Demasiado tarde lo hacía vulnerable a las plagas y lluvias. En Deuteronomio capítulo 11, del versículo 14 al 15, Dios promete lluvias en la estación correcta, pasto para el ganado y abundancia para el pueblo, dejando claro cuánto la bendición del cielo estaba directamente ligada a la productividad de la tierra. El agricultor cananeo, incluso idólatra, sabía que dependía de fuerzas más allá de su control. Además de la siembra, había el cuidado de los huertos, la cría de cabras y ovejas, y la recolección de higos, dátiles y nueces. En algunas regiones, la tierra era irrigada con sistemas rudimentarios de canales, pero en la mayoría de los casos, los cananeos dependían totalmente de las lluvias estacionales. Este vínculo con el clima moldeaba sus creencias y rituales, muchos de los cuales estaban dirigidos a los dioses de la fertilidad, como Baal. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 5-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Considerado responsable de las lluvias y cosechas. Altares eran levantados en los campos para suplicar buenas estaciones, lo que muestra cómo la espiritualidad estaba entrelazada con la vida agrícola cotidiana. Las fiestas también estaban ligadas al ritmo de la tierra. La época de la cosecha, por ejemplo, era un momento de celebración y gratitud, ya sea a los dioses paganos o más tarde al Señor de Israel. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra, comenzaron a celebrar fiestas como las primicias y la fiesta de la cosecha, como se menciona en Éxodo capítulo 23, versículo 16. Estas celebraciones rescataban el reconocimiento de que todo venía de Dios y no solo del esfuerzo humano. El contraste con los rituales paganos era evidente, marcando una diferencia espiritual fundamental. En los campos de Canaán, la tierra era al mismo tiempo bendición y desafío. Los pueblos que allí vivían sabían que de ella venía el sustento, pero también el riesgo de hambre y escasez.
La vida cotidiana rural, lejos del brillo de las murallas y del incienso de los templos, revelaba el verdadero pulso de la vida cananea. Un pueblo de manos callosas, marcado por la dependencia de la naturaleza y la constante tentativa de aplacar a los dioses para sobrevivir. Con tanta cultura mezclada y tantos dioses disputando espacio, da hasta para imaginar el desafío que era mantener una identidad firme allí en medio, ¿no? Cuéntame en los comentarios, ¿crees que los israelitas deberían haber evitado cualquier contacto con esos pueblos o hubiera sido posible convivir sin corromperse? Ahora, sigamos con el video. La estructura familiar en Canaán reflejaba una sociedad patriarcal, en la cual el padre ejercía la autoridad máxima dentro del hogar. Él era el responsable de proveer, proteger y representar a la familia ante la comunidad. Sus decisiones tenían peso legal y su palabra dentro de casa era casi incuestionable. Esa centralidad de la figura masculina, sin embargo, no disminuía el papel de las mujeres, que aunque no tuvieran los mismos derechos, ejercían una influencia decisiva en el mantenimiento de la casa, en la crianza de los hijos y en la transmisión de valores religiosos y culturales. La madre era vista como guardiana de la tradición doméstica y en algunas culturas como intermediaria entre el hogar y los dioses familiares. Las familias cananeas generalmente vivían en casas simples de piedra y barro, con un único espacio multifuncional. Varias generaciones podían habitar bajo el mismo techo, reforzando los lazos de sangre y la noción de continuidad. Los hijos eran considerados una bendición y al mismo tiempo una extensión de la identidad y del legado de los padres. Cuantos más hijos un hombre tenía, más respetado era entre sus vecinos. Esto también significaba más manos para trabajar y mayor seguridad en la vejez. El Salmo 127, versículo 3, aunque posterior, ecoa este valor. Los hijos son herencia del Señor, y el fruto del vientre su galardón. El matrimonio era un asunto comunitario y raramente romántico. Matrimonios arreglados eran la norma y involucraban acuerdos entre familias, muchas veces con el intercambio de dotes. El objetivo no era solo unir a dos personas, sino fortalecer alianzas entre grupos o preservar la pureza de la línea. Las mujeres, al casarse, dejaban su familia de origen y pasaban a formar parte de la casa del marido. Esta transición implicaba adaptaciones culturales y a veces religiosas, pues el culto doméstico de la nueva casa podría diferir del de la casa paterna. La infancia era corta. Poco después de los primeros años, los niños acompañaban a los padres en los campos y las niñas ayudaban a las madres en tareas domésticas. La educación formal era inexistente, pero existía una intensa educación oral. Historias, cánticos y proverbios transmitían sabiduría práctica y enseñanzas religiosas. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, leemos: «Enseña al niño en el camino en que debe andar, y hasta cuando envejezca no se desviará de él». Aunque escrita en contexto israelita, esta máxima refleja también la sabiduría milenaria de pueblos que valoraban la enseñanza dentro del hogar. La estructura familiar en Canaán era, por lo tanto, el cimiento de la sociedad. Era ahí donde se formaban los valores, que se perpetuaban los cultos y donde se decidía el futuro. El hogar no era solo un refugio físico, sino el centro de poder, fe e identidad de cada individuo. Y es por eso que, al invadir la tierra, Dios no solo combatió ejércitos, sino también culturas familiares profundamente arraigadas, que necesitaban ser sustituidas por una nueva forma de vivir, centrada en su pacto. La condición de la mujer en Canaán estaba marcada por una paradoja constante. Por un lado, había registros de mujeres influyentes, respetadas como matriarcas o sacerdotisas.
En algunas culturas cananeas, ellas desempeñaban roles públicos e incluso religiosos, actuando como líderes de cultos o intermediarias en los rituales a los dioses de la fertilidad. Por otro lado, sin embargo, había una dura y opresiva realidad, donde muchas mujeres eran tratadas como propiedad de sus padres o maridos, utilizadas como moneda de cambio en matrimonios políticos y, en casos extremos, entregadas a los dioses como sacrificio. El culto a la diosa Astarote, por ejemplo, involucraba la figura femenina de manera directa y muchas veces degradante. Los templos dedicados a ella contaban con prostitutas cultuales, mujeres que ofrecían sus cuerpos como parte del ritual de adoración. Estas prácticas, que mezclaban espiritualidad con erotismo, corrompían el papel sagrado de la mujer, distorsionando su dignidad en nombre de la fertilidad y prosperidad de la tierra. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, Dios prohíbe expresamente que haya entre los hijos de Israel prostituta cultual, demostrando su repudio a esta tergiversación de la mujer. Aún así, había mujeres que lograban conquistar respeto y protagonismo. Muchas veces esto ocurría a través de la maternidad, la sabiduría o la habilidad en manejar los negocios domésticos. Mujeres como Rahab, que vivía en Jericó, revelan la complejidad de esta realidad. Aunque vista inicialmente como prostituta, su actitud de fe y coraje al esconder a los espías hebreos, como se narra en Josué capítulo 2, demuestra que incluso en contextos corrompidos había espacio para la redención y el cambio de destino. La mujer en Canaán vivía bajo vigilancia constante de la sociedad, de los maridos y de los sistemas religiosos. En muchos casos, no tenía voz ni elección sobre su vida, su cuerpo o sus hijos. Esta opresión estructural era justificada por la tradición, por las creencias locales y por la conveniencia de los hombres. Sin embargo, el encuentro de la cultura cananea con los principios de justicia y dignidad traídos por la ley del Señor reconfiguraría completamente este escenario. La Torá presentaría una nueva perspectiva sobre el valor de la mujer, aún en medio de una sociedad patriarcal, promoviendo protección, honra y un espacio seguro para el florecimiento femenino. Canaán era un campo de batalla silencioso donde la mujer oscilaba entre el prestigio y la explotación. Su imagen era utilizada tanto para exaltar a los dioses como para alimentar los sistemas de poder que la oprimían. Y es en este escenario de tensión que la promesa divina comenzaría a reescribir la historia, no solo de los pueblos, sino también de las mujeres, restaurando su dignidad a la luz de la verdad. Ser niño en Canaán hace 3000 años era crecer entre el trabajo temprano, el culto a dioses extraños y el constante temor de las guerras. A diferencia de la infancia moderna, marcada por juegos, escuela y protección, la infancia en aquel contexto era marcada por la responsabilidad desde los primeros años de vida. Los niños eran introducidos al trabajo en el campo, en la recolección de agua o en el cuidado de los animales tan pronto como tenían la fuerza para cargar algo. Las niñas aprendían a moler trigo, hilar lana y ayudar en las tareas del hogar al lado de sus madres. La infancia era una etapa corta e intensamente práctica. En medio de la ardua labor diaria, también había momentos de ocio. Los niños jugaban con objetos rudimentarios hechos de barro o madera, pequeñas figuras humanas, animales o ruedas, además de juegos de carrera, escondite y desafíos orales que ponían a prueba la memoria y el razonamiento. Estos juegos, aunque simples, también funcionaban como formas de aprendizaje. Canciones y proverbios eran cantados por las madres mientras amamantaban o peinaban a las hijas, sembrando valores que moldearían el carácter de los pequeños.
Sin embargo, estos valores estaban profundamente entrelazados con las creencias paganas, lo que hacía que la formación moral de los niños fuera algo espiritualmente distorsionado. La iniciación religiosa infantil era un hito importante. Muchos niños eran dedicados a divinidades específicas desde el nacimiento, recibiendo nombres que honraban dioses como Baal o Astarot. Algunos eran llevados a los templos para aprender las costumbres religiosas de la familia, incluidos rituales que involucraban danzas, cantos y, trágicamente, en ciertos cultos más extremos, la consagración total del niño, que podía culminar en sacrificio humano. Esta brutal realidad es denunciada con vehemencia en textos como Jeremías capítulo 7 versículo 31, donde Dios condena el sacrificio de hijos en el valle de Hinnom, práctica común entre los cananeos. Además del riesgo espiritual, había la amenaza constante de la violencia. Las guerras tribales eran frecuentes y muchas veces las ciudades eran tomadas a la fuerza, resultando en muertes, esclavitud y huida. Niños perdían padres, hogares y eran llevados como prisioneros a otras regiones. Algunos eran entrenados como sirvientes, otros usados en rituales paganos o integrados a la fuerza en nuevas familias. El trauma de la guerra dejaba marcas profundas, incluso en aquellos que lograban sobrevivir físicamente. En contraste con esta realidad sombría, la visión bíblica de la infancia presenta un cuidado especial. En Salmos capítulo 127, versículo 4, los hijos son comparados a flechas en las manos del valiente. Esta imagen revela un valor que trasciende el utilitarismo cultural de la época, donde había opresión e idolatría. Dios veía propósito y promesa. Y en este escenario tan adverso, cada niño israelita se convertía en un recordatorio vivo de la alianza entre el Señor y su pueblo, y de la esperanza de una nueva generación. Canaán no era solo un territorio agrícola o militar, era también un vínculo vital en las rutas comerciales del antiguo Oriente Medio. Su posición geográfica estratégica conectaba los grandes imperios de la época, como Egipto, Mesopotamia y Asia Menor, transformándola en un punto de paso para caravanas cargadas de especias, tejidos, metales preciosos, cerámica y perfumes. Caminos rudimentarios atravesaban desiertos y montañas, conectando ciudades como Damasco, Tiro, Sidón y Gaza, donde los mercados bullían con acentos diversos, colores vibrantes y olores exóticos. Los comerciantes viajaban en grupos organizados, acompañados de guardias armados, ya que los caminos también eran blanco de asaltantes y tribus nómadas. Los cananeos eran comerciantes hábiles. Desarrollaron sistemas de peso y medida, sellos de identificación y hasta registros rudimentarios en arcilla o papiro para controlar los negocios. Tenían contacto constante con pueblos de culturas distintas y a través de este intercambio no solo enriquecieron, sino también absorbieron hábitos, religiones y costumbres extranjeras. Esto explica por qué tantas prácticas religiosas y objetos de idolatría eran encontrados incluso en poblados pequeños. Muchos de ellos eran importados por mercaderes, adquiridos como artículos de lujo y usados en rituales domésticos. Un ejemplo claro de la importancia comercial de la región es la ciudad de Tiro, que más tarde se convertiría en aliada de Israel en los días de Salomón, como vemos en Primera Reyes, capítulo 5. El rey Hiram de Tiro proporcionó cedros del Líbano y artesanos para la construcción del templo, mostrando cómo los lazos comerciales trascendieron incluso las diferencias religiosas. Esta relación, aunque beneficiosa económicamente, también trajo riesgos espirituales, ya que muchas de las esposas extranjeras de Salomón vinieron de esos contactos, influyendo negativamente en su fe. En las ferias y mercados de Canaán, todo era negociable.
Tejidos egipcios, cerámicas hititas, armas de hierro, marfil africano y hasta esclavos formaban parte del flujo de bienes. Los productos agrícolas locales, aceite, vino, higos secos y miel, eran apreciados y cambiados por artículos de lujo que no se producían en la región. Comerciantes más exitosos llegaban a acumular grandes fortunas, ejercitando influencia política y patrocinando cultos religiosos como forma de mantener prestigio social. El comercio, por lo tanto, era más que una actividad económica. Era un puente entre mundos, modelaba valores, comportamientos y creencias. Cuando los israelitas ocuparon Canaán, enfrentaron el desafío de mantenerse fieles al Señor en medio de una sociedad materialista y sincretista. Y es en este contexto que la ley de Dios impuso principios éticos sobre medidas justas y honestidad en los negocios, como vemos en Levítico capítulo 19, versículo 36. En medio de un ambiente donde el lucro era rey y los dioses se mezclaban en las monedas y contratos, Dios llamaba a su pueblo a ser justo, íntegro y diferente. El corazón de la cultura cananea latía en sus altares. La religión era el centro de la vida pública y privada, y sus dioses gobernaban no solo el cielo y la tierra, sino también los ritmos de la cosecha, la fertilidad, la lluvia y la guerra. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. This podcast is brought to you by Carvana. Car shopping shouldn't feel like preparing for a marathon of paperwork. That's why Carvana makes buying and financing your car easy. From start to finish, search thousands of vehicles with great prices. All online, all on your time. And when you're ready, your new car shows up right at your door. It doesn't get better than that. Buy your car the easy way. On Carvana. Delivery fees may apply. Los principales dioses de la región eran Baal, el señor de las tormentas y la fertilidad, Astarot, diosa del amor y de la guerra, y Moloch, la deidad a quien se ofrecían sacrificios humanos. Cada poblado tenía sus propios santuarios y altares, generalmente construidos en lugares altos, llamados de altos, que servían como centros de culto y peregrinación. El culto a Baal era especialmente popular. Él era representado por un toro, símbolo de fuerza y virilidad, y su culto involucraba danzas, fiestas agrícolas y rituales de inmolación. La adoración a Astarot incluía actos de prostitución sagrada, donde hombres y mujeres se acostaban con sacerdotisas y sacerdotes como forma de invocar fertilidad para la tierra. Era un sistema religioso sensual, visual y profundamente envolvente emocionalmente. Esa religiosidad pagana se infiltraba en todos los aspectos de la vida. En las fiestas, en los matrimonios, en la política y hasta en las decisiones familiares. Los sacrificios de animales eran comunes, pero lo que más choca es la práctica del sacrificio humano. Niños eran ofrecidos vivos en hogueras encendidas frente a la estatua de Moloch, en rituales que mezclaban gritos, tambores y música ensordecedora para ahogar los lamentos. Esa práctica es condenada duramente en Levítico capítulo 20, versículo 2 al 5, donde Dios advierte a Israel
que jamás imite tal abominación. La intensidad de esos cultos explica por qué el Señor ordenó que los israelitas destruyeran completamente los altares paganos al entrar en la tierra. Los altares cananeos eran hechos de piedras talladas, decorados con símbolos astrales y con imágenes de sus dioses esculpidas en madera o metal. Estos objetos no eran solo artísticos, sino que llevaban un poder espiritual y cultural que moldeaba toda la visión del mundo del pueblo. Romper un altar era, para ellos, una afrenta a los propios dioses. Por eso, los enfrentamientos con los israelitas no eran solo batallas físicas, sino también espirituales. Era la imposición de una nueva fe sobre una religión antigua, y eso causaba resistencia feroz. Comprender el sistema religioso de Canaán es esencial para entender la severidad de las instrucciones divinas. No se trataba de intolerancia, sino de una batalla por pureza espiritual. Israel no podría coexistir con estos cultos sin ser contaminado. Y como sabemos, a lo largo del tiempo esa contaminación ocurrió. El pueblo de Dios, aún avisado, tropezó en los mismos altares que debía destruir. Canaán era una tierra de promesas, pero también de peligros invisibles. Y el mayor de ellos no estaba en los ejércitos enemigos, sino en los templos adornados con oro, incienso y falsas esperanzas. Pocas escenas evocan tanto horror como el culto al dios Moloc, una de las deidades más sombrías adoradas en Canaán. Representado como una figura de bronce con brazos extendidos, Moloc era el centro de uno de los rituales más macabros de la antigüedad, el sacrificio de niños. Los adoradores, ciegos por miedo y superstición, ofrecían sus propios hijos en un acto extremo de devoción, creyendo que la sangre inocente garantizaría cosechas abundantes, protección contra enemigos y favor divino. Estas ceremonias ocurrían en lugares llamados tofete, generalmente valles alejados de las ciudades, donde altares ardían día y noche, acompañados por tambores ensordecedores para ahogar los gritos de las víctimas. Esta práctica hedionda era tan repugnante a los ojos de Dios que Él la condenó de forma vehemente. En Jeremías capítulo 7, versículo 31, el Señor declara que tal abominación nunca subió a su corazón, dejando claro que el Creador jamás podría ser asociado a una adoración basada en muerte y tortura. Aún así, incluso con repetidas advertencias, Israel a lo largo de los siglos acabó influenciado por estos cultos. Reyes como Acaz y Manasés llegaron a quemar a sus hijos en sacrificio, corrompiendo completamente la identidad espiritual de la nación, como se registra en 2 Reyes, capítulo 21, versículo 6. Pero, ¿por qué un pueblo se sometería a tal crueldad? El miedo era la principal motivación. Moloc era temido, no amado. Era visto como un dios exigente, vengativo e inestable que podría destruir cosechas o traer enfermedades si no era debidamente aplacado. En tiempos de crisis, los padres creían que la muerte de un hijo podría salvar a toda la familia o la ciudad. Esta lógica perversa transformaba el instinto natural de proteger a los hijos en un impulso enfermizo de sacrificarlos, una distorsión cruel de lo que debería ser sagrado. Los israelitas fueron instruidos a destruir completamente cualquier vestigio de este culto. Levítico capítulo 20, versículo 2, ordena que cualquier persona entre los hijos de Israel o extranjeros que ofrezca su descendencia a Moloc sea castigada con la muerte. No había espacio para misericordia o tolerancia ante una práctica tan profundamente demoníaca. Esta orden extrema revela la gravedad con que Dios trataba la contaminación espiritual de la tierra. El culto a Moloc no era solo un error religioso, era un colapso moral. Revelaba hasta dónde un pueblo podía descender cuando la verdad es sustituida por la idolatría.
La presencia de este culto en Canaán muestra el estado terminal de la conciencia humana sin la revelación divina. El enfrentamiento entre Israel y los cananeos era sobre todo una batalla por vida contra muerte, por luz contra tinieblas. La sensibilidad artística de los pueblos de Canaán era refinada y multifacética. Pinturas, esculturas, cerámicas decoradas, tejidos bordados y joyas detalladas revelan que tenían un sentido estético agudo y una habilidad notable para transformar materia prima en expresión cultural. La música, por su parte, era parte esencial de la vida cotidiana, presente en las fiestas, en los rituales religiosos, en los funerales y hasta en las guerras. Instrumentos como liras, tambores, flautas y sonajas eran ampliamente utilizados, muchas veces acompañando danzas coreografiadas que expresaban sentimientos y creencias profundas. Sin embargo, ese mismo arte que podría elevar el alma era frecuentemente usado para alimentar la idolatría. Esculturas de dioses, imágenes esculpidas en madera y metal, amuletos y símbolos astrológicos dominaban el ambiente visual de los hogares y templos. Las estatuas de Baal y Astarot eran artísticamente trabajadas, con rasgos que provocaban admiración y temor. Estos objetos no eran meramente decorativos, eran instrumentos de culto, cargados de significado espiritual. La belleza de las obras frecuentemente camuflaba el veneno espiritual que representaban. Las canciones, por su parte, estaban intrínsecamente ligadas a los rituales religiosos. Cánticos de invocación, lamentos ceremoniales y canciones de fertilidad acompañaban los cultos paganos. En muchos de estos rituales, la música era utilizada para inducir estados emocionales intensos, facilitando la entrega a prácticas sensuales y hasta violentas. La musicalidad, que debería ser un puente para la alabanza, era distorsionada en celebraciones que exaltaban la lujuria, la embriaguez y la superstición. Esta apropiación del arte por el paganismo es lo que Dios condena al prohibir la confección de imágenes esculpidas para adoración, como se registra en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Sin embargo, el arte no era por sí mismo algo reprobable. El mismo Dios ordenó, durante la construcción del tabernáculo, que artesanos hábiles fueran utilizados para hacer objetos de belleza singular. Bezaleel y Aholiab, por ejemplo, fueron capacitados por Dios con sabiduría y entendimiento para crear utensilios sagrados. Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 5. La diferencia estaba en el propósito. Mientras en Canaán el arte servía a los ídolos, en Israel debería reflejar la gloria del Señor. El arte y la música en Canaán revelan que la creatividad humana, cuando divorciada de la verdad, puede convertirse en un canal para el error. Aquello que podría ser sagrado era profanado. El pueblo de Dios, al entrar en la tierra, tendría que discernir entre lo bello que edifica y lo bello que corrompe, aprendiendo a usar su creatividad para honrar al Creador y no para exaltar la creación. La guerra era una constante en Canaán. Con tantas ciudades-estado, cada una gobernada por su propio rey, los conflictos eran inevitables. Las disputas por territorio, recursos y dominio espiritual hacían que los ejércitos estuvieran siempre en prontitud. Las batallas no eran solo cuestiones de supervivencia, sino rituales de honor y poder. Los ejércitos cananeos estaban compuestos por soldados entrenados, carros tirados por caballos, arqueros y lanzas con puntas de bronce. El uso del hierro aún era limitado, pero las armas de bronce eran letales y ampliamente distribuidas entre los guerreros de las principales ciudades. La estrategia militar era adaptada al terreno. Ciudades en colinas contaban con murallas reforzadas y sistemas de alerta para invasiones. Ya en las planicies, los carros ofrecían ventaja por la velocidad y el impacto. Los pactos entre reyes también eran comunes.
uniones temporales para enfrentar a un enemigo mayor. Un ejemplo de esto aparece en Josué capítulo 10, cuando 5 reyes amorreos se aliaron para combatir a Gibeón, que había hecho paz con Israel. Esta alianza resultó en la famosa batalla en que el sol se detuvo en el cielo, un episodio que muestra cómo las guerras también eran vistas como actos espirituales. Los soldados cananeos no solo guerreaban con armas, sino también con encantamientos y símbolos religiosos. Llevaban amuletos, oráculos y figuras de dioses al campo de batalla, creyendo que esto les garantizaría protección. La guerra era precedida por sacrificios e invocaciones, transformando el conflicto en un verdadero enfrentamiento de dioses. Perder una batalla significaba que su dios había sido derrotado, lo que ponía presión espiritual sobre los ejércitos y reyes. Por eso, las victorias de Israel eran vistas por los cananeos como un avance del Dios de Israel sobre los dioses de la tierra. La disciplina entre los guerreros era severa. Desertores podían ser muertos, y la cobardía en batalla era una vergüenza familiar. Los jóvenes eran entrenados desde temprano, no solo en la lucha, sino también en la resistencia al dolor y al miedo. Había un código de honor que exigía valentía, fidelidad al rey y disposición para morir por la ciudad. Esto hacía que los ejércitos cananeos fueran formidables y su resistencia a la entrada de Israel feroz. Ante toda esta estructura militar, el Señor garantizó a su pueblo que la victoria vendría no por fuerza, sino por su presencia. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, está escrito: «Porque el Señor vuestro Dios es quien va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros». Mientras los cananeos confiaban en sus espadas y dioses de piedra, Israel fue llamado a confiar en la palabra y en el poder invisible de un Dios vivo. En medio de la oscuridad espiritual que envolvía a Canaán, las voces proféticas se erguían como antorchas en el desierto. Aunque el ministerio profético se había estructurado con más claridad en los tiempos del reino de Israel, ya en los días de la entrada en la tierra prometida, surgían hombres levantados por Dios para confrontar el pecado y anunciar su justicia. Profetas como Moisés, que es llamado profeta en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y posteriormente Samuel, actuaban como portavoces divinos en un escenario profundamente corrompido. Estos hombres no se dejaban impresionar por las riquezas de los cananeos, ni se inclinaban ante los dioses de la tierra. Al contrario, su misión era denunciar la idolatría, la injusticia social, los sacrificios humanos y los pactos profanos hechos entre Israel y los pueblos vecinos. Mientras el pueblo se deslumbraba con la fertilidad de la tierra y el brillo de los cultos paganos, los profetas anunciaban que la tierra no era neutra. Estaba contaminada por la sangre inocente, por los altares impuros y por los dioses que no podían salvar. Ellos recordaban constantemente que la presencia de Israel allí era condicional, dependía de la obediencia a la alianza con el Señor. La denuncia profética muchas veces era recibida con rechazo. ¿Quién quería oír que el juicio estaba próximo, que los placeres de la idolatría traerían destrucción? Por eso, muchos de estos hombres fueron perseguidos, ignorados o muertos. Aún así, sus gritos resonaban entre las tribus, alertando al pueblo contra la tentación de conformarse con las costumbres de la tierra. Ellos no solo señalaban el error, sino que también llamaban al arrepentimiento. Cada profecía cargaba un llamado a la restauración, un recordatorio de que el Señor era misericordioso y pronto a perdonar. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI.
It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Los profetas no eran solo figuras religiosas, también eran agentes de transformación social. Denunciaban a los ricos que oprimían a los pobres, a los jueces que pervertían la justicia y a los líderes que negociaban con la verdad por conveniencia. Como Isaías, que más tarde proclamaría: «Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal». Isaías capítulo 5, versículo 20. Estos hombres luchaban por reorientar al pueblo a la luz de la verdad divina. Ellos entendían que la corrupción espiritual siempre desbordaba en injusticia social. La presencia de los profetas en el contexto cananeo era un signo de la paciencia divina. Antes que el juicio viniera, Dios enviaba advertencias. Antes que la espada cortara, Él enviaba palabras. Y aún hoy, en un mundo repleto de nuevas formas de idolatría, los ecos de esas voces nos llaman a resistir la contaminación y regresar al Señor con corazón íntegro y oídos atentos. Durante la ocupación y consolidación de Israel en la tierra prometida, el pueblo vivió bajo la liderazgo de los jueces, líderes carismáticos, levantados por Dios en momentos de crisis, que no solo juzgaban disputas, sino que también liberaban al pueblo de sus opresores. Esta estructura, sin embargo, era temporal y descentralizada. Cada tribu actuaba por su cuenta, y con el tiempo esto llevó a la inestabilidad y al declive moral de la nación. Como se lamenta en Jueces capítulo 21, versículo 25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto a sus ojos. Esta ausencia de unidad favoreció el sincretismo con los pueblos cananeos. Tribus enteras pasaron a convivir pacíficamente con los remanentes de la tierra, adoptando prácticas religiosas locales y corrompiendo la pureza de la alianza con Dios. Los jueces, a pesar de sus hazañas heroicas, no lograban mantener un orden duradero. Gedeón, Débora, Jefté y Sansón fueron instrumentos poderosos, pero tras sus muertes, el pueblo volvía a los antiguos caminos. El ciclo de pecado, opresión, clamor y liberación se repetía incansablemente. Fue en este contexto de desorientación que surgió el clamor por una monarquía. El pueblo quería un rey como las otras naciones, alguien que unificara a Israel, organizara un ejército permanente y garantizara estabilidad política. Este pedido, sin embargo, desagradó al profeta Samuel y al propio Dios, como se narra en 1 Samuel capítulo 8. Dios vio en este deseo un rechazo a su liderazgo directo. Aún así, concedió lo que se pidió, y Saúl fue ungido como el primer rey de Israel, dando inicio a una nueva fase en la historia de la tierra. La transición a la monarquía trajo avances militares y administrativos, pero también reveló los mismos problemas antiguos bajo nueva forma. Saúl falló en obedecer la palabra de Dios, y David, aunque hombre según el corazón de Dios, también enfrentó desafíos morales y familiares. El gobierno humano, aún revestido de unción, continuaba sujeto a la falla. La presencia de los reyes no eliminó el riesgo de la idolatría, ni apagó la influencia cananea profundamente arraigada en los hábitos del pueblo. Este cambio de liderazgo muestra que el problema central no era la forma de gobierno, sino el corazón humano. Mientras Israel mirara a los modelos de las naciones alrededor, en vez de buscar el patrón de Dios, seguiría atrapado en los mismos ciclos de caída. La tierra prometida había sido dada, pero la verdadera conquista sería mantenerse fiel en ella, con o sin rey. Canaán, enclavada entre grandes imperios, siempre estuvo bajo fuerte influencia extranjera. Al sur, Egipto mantenía ojos atentos sobre la región, utilizándola como zona de amortiguamiento contra amenazas del norte. Al norte y noreste, los hititas y los pueblos de Mesopotamia, como los asirios y babilonios, también disputaban el control sobre la tierra.
Esa posición estratégica hacía de Canaán un campo constante de disputa geopolítica, con cambios de dominio, tratados y ocupaciones que marcaban profundamente la cultura local. Durante el período de la conquista de Josué, el poder egipcio comenzaba a declinar en la región, pero su marca aún era visible. Artefactos, jeroglíficos y costumbres egipcias eran encontrados en ciudades cananeas, indicando no solo dominación política anterior, sino también intercambio cultural. Muchos cananeos veían a Egipto con respeto y temor, y mantenían prácticas religiosas derivadas de la religiosidad egipcia. Esa herencia complicaba aún más el escenario espiritual de la tierra, agregando nuevas capas de idolatría y superstición. Los hititas, por su parte, influenciaron la región a través del comercio, la metalurgia y los matrimonios diplomáticos. Conocidos por su dominio en el trabajo con el hierro y su estructura militar eficiente, los hititas también introdujeron elementos culturales y legales en Canaán. Algunos tratados de vasallaje entre reyes cananeos y reyes hititas fueron encontrados en excavaciones arqueológicas, revelando el grado de sujeción política de muchas ciudades de la Tierra Prometida. Esta presión externa no solo moldeaba la política local, sino que también afectaba la fe de los pueblos. En lugar de depender exclusivamente de sus dioses locales, muchos reyes cananeos buscaban alianzas con los imperios vecinos e incluso introducían cultos extranjeros como forma de agradar a sus nuevos señores. Esto explica en parte la enorme diversidad religiosa de la región. Y más tarde, cuando Israel se estableció como nación, enfrentaría el mismo dilema: confiar en la alianza con Dios o buscar ayuda en las potencias extranjeras. El profeta Isaías, por ejemplo, criticó severamente la tendencia de Israel de buscar socorro en Egipto, como leemos en Isaías capítulo 31, versículo 1. La influencia extranjera en Canaán muestra que el pueblo de Dios siempre enfrentaría el desafío de la asimilación. La presión para parecerse a los poderosos, para adoptar sus estrategias, sus dioses y sus costumbres era constante. Y la única manera de resistir era mantener los ojos fijos en el Señor, recordando que lo que los distinguía no era la fuerza militar, ni la diplomacia, sino la alianza con el Dios eterno. La rutina de los pueblos cananeos estaba moldeada por necesidades básicas, y aún en medio de la idolatría y conflictos había un orden práctico que organizaba la vida diaria. La alimentación era simple, pero rica en productos locales. Panes hechos de cebada o trigo constituían la base de la dieta. Esos panes, horneados en hornos de barro o en piedras calentadas, eran acompañados de aceite, higos secos, dátiles, quesos de cabra y legumbres cocidas. La carne se consumía con moderación, reservada para ocasiones especiales, fiestas religiosas o sacrificios. El vino era la bebida más común, muchas veces mezclado con agua para uso cotidiano, como se indica en el contexto cultural de Proverbios capítulo 20, versículo 1, que advierte sobre el uso descontrolado de esta bebida. Las vestimentas también revelaban la vida de los pueblos de la Tierra Prometida. Las ropas estaban hechas de lino, lana o pieles de animales, generalmente tejidas por las mujeres de la casa. Los hombres usaban túnicas largas con cinturones de cuero, mientras que las mujeres se vestían con túnicas más coloridas, adornadas con bordados y joyas simples. El vestuario no solo servía como protección, sino que también indicaba posición social, riqueza y, en algunos casos, devoción religiosa. Sacerdotes y figuras religiosas usaban trajes específicos durante los rituales, a menudo adornados con símbolos de los dioses que representaban. La higiene personal era valorada, especialmente en centros urbanos, donde baños públicos y uso de aceites aromáticos eran comunes. El baño, además de limpieza, muchas veces tenía connotación ritual.
sacerdotes y adoradores pasaban por lavados ceremoniales antes de entrar en templos. Sin embargo, en los poblados más pequeños, el acceso al agua era limitado y la higiene dependía de la cercanía con fuentes o pozos. El cuidado de los cabellos, barbas y uñas era parte de la rutina, con el uso de peines, cuchillas de bronce y aceites para el cuerpo. Las casas, hechas de barro y piedra, eran simples, pero funcionales. Tenían 1 o 2 cuartos, con un espacio reservado para moler granos, cocinar y almacenar alimentos. Los techos planos servían como área de descanso durante la noche o secado de productos. Aunque humildes, estas casas albergaban una intensa vida familiar y comunitaria. Las ventanas pequeñas protegían del calor, y el ambiente se mantenía limpio con escobas de paja y cenizas esparcidas en el suelo para absorber la humedad. La vida cotidiana en Canaán muestra que, incluso bajo una cultura espiritualmente corrompida, había organización, creatividad y sentido de valor en la rutina. Los israelitas, al entrar en la tierra, adoptarían muchos de estos costumbres, pero siempre bajo el filtro de la ley, que enseñaba hasta cómo comportarse a la mesa o mantener la pureza del cuerpo, como vemos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 12 al 14. Era en la rutina, y no solo en el templo, que la fidelidad a Dios se expresaba. La justicia en las ciudades cananeas estaba marcada por una mezcla de tradición oral, autoridad real e influencia religiosa. Cada ciudad-estado poseía un sistema jurídico propio, generalmente centralizado en la figura del rey o de un consejo de ancianos. Estos líderes juzgaban disputas civiles, casos de robo, adulterio, agresión y cuestiones de herencia. No existía una ley nacional uniforme, sino códigos que variaban de acuerdo con las costumbres locales y las orientaciones de los dioses que allí eran adorados. El rey, además de gobernar, también era considerado el representante de los dioses y por eso tenía autoridad para interpretar la voluntad divina en las decisiones judiciales. Las penas eran severas y muchas veces públicas. Amputaciones, azotes, prisión en jaulas de madera e incluso ejecuciones formaban parte de las sentencias aplicadas. La idea era no solo castigar al culpable, sino generar miedo en los demás. La pena de muerte era común para crímenes de traición, asesinato o profanación de los templos. En ciertos casos, hasta la familia del acusado podría ser responsabilizada, reforzando el sentido colectivo de culpa y honor. La venganza de sangre. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. El derecho de un pariente cercano a vengar la muerte de un familiar también era ampliamente practicada, aunque en algunas ciudades existían mediaciones que evitaban el derramamiento continuo de sangre. Además, muchos juicios eran conducidos a través de juramentos o ritos. Los acusados eran sometidos a pruebas divinas, como pasar por fuego o beber pociones, creyéndose que el verdadero culpable sería revelado por la manifestación sobrenatural de la justicia de los dioses. Esta práctica reflejaba una justicia basada en el miedo y la superstición, donde la verdad muchas veces era oscurecida por manipulaciones y favoritismos. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios presentó un patrón totalmente diferente. La justicia debía ser administrada con equidad, sin acepción de personas y con testigos confiables. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 al 20, el Señor ordena la nominación de jueces en todas las ciudades, con la clara instrucción: no torcerás el juicio.
No harás acepción de personas, ni tomarás soborno. La justicia de Dios buscaba proteger a los inocentes, corregir a los culpables y mantener la santidad de la comunidad. El contraste entre los sistemas cananeos y el sistema divino era evidente. Mientras que en Canaán, la justicia podía ser arbitraria y cruel, la ley del Señor buscaba equilibrio entre verdad y misericordia. Al establecer su pueblo en esa tierra, Dios no solo cambió el dominio político, sino que también reformó completamente la estructura de justicia, comenzando en las puertas de la ciudad y alcanzando los corazones. La tierra prometida, antes de convertirse en el hogar de Israel, ya estaba bajo los ojos del Creador. Canaán no era un espacio geográfico cualquiera, era un territorio cargado de propósito espiritual. Cuando Dios prometió a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 7, que daría esa tierra a su descendencia, él ya conocía cada poblado, cada altar idólatra y cada injusticia cometida en ese suelo. La promesa, por lo tanto, venía acompañada de una misión: transformar una tierra corrompida en un lugar consagrado al nombre del Señor. Por 400 años, Dios soportó pacientemente los pecados de los cananeos, como se menciona en Génesis capítulo 15, versículo 16, donde Él declara que la medida de la injusticia de los amorreos aún no está llena. Esta espera revela no solo un Dios de juicio, sino de paciencia. Él dio tiempo para el arrepentimiento, pero cuando ese tiempo se agotó, el juicio llegó, no como un acto de destrucción ciega, sino como cumplimiento de una justicia aplazada. La llegada de Israel no fue solo una conquista militar, sino una limpieza espiritual de una tierra que clamaba por restauración. La redención de la tierra no vendría solo por espada, sino por la presencia de la justicia, de la adoración verdadera y de la alianza renovada. Dios no deseaba solo expulsar a los pueblos, sino establecer un nuevo patrón de vida. Cada tribu israelita, al recibir su porción de tierra, era llamada a santificar ese espacio, arrancando los altares paganos, erigiendo memoriales al Señor y enseñando a sus hijos a temer al Dios único. La tierra sería bendecida o maldecida conforme la obediencia del pueblo, como quedó claro en Deuteronomio capítulo 28. Sin embargo, incluso después de la conquista, Canaán nunca dejó de ser un campo de batalla espiritual. El corazón humano continuó oscilando entre la fidelidad y la tentación, y la tierra reflejaba este conflicto. Profetas lloraron sobre sus montes, reyes libraron guerras por sus valles, y el mismo Jesús, siglos después, caminaría por esas tierras, ahora llamadas Judea y Galilea, trayendo la redención final que solo Él podía ofrecer. Canaán, bajo los ojos de Dios, es el retrato de una tierra que, a pesar de su corrupción, fue elegida para manifestar la gloria divina. Fue allí donde se cumplieron promesas, se ejecutaron juicios y comenzó a brillar la esperanza de la redención. Y aún hoy, cada paso de fe en obediencia a la palabra transforma cualquier terreno árido en tierra santa, porque donde Dios habita, hasta el suelo se convierte en promesa. Hay cosas que vivimos y hay verdades que reconocemos solo después de escuchar con calma. Si este video te hizo recordar, pensar o ver algo que nadie nunca te contó sobre esa tierra, deja un comentario aquí. Tu visión puede enriquecer la comprensión de mucha gente, y aprovecha para compartir con quien sabes que valora una buena verdad contada con profundidad. Y claro, si aún no te has suscrito, este es el momento adecuado.